Hace unos domingos hablé sobre un tema fundamental en nuestra fe, que es la gracia, que somos salvos por pura gracia. Y siguiendo con esta idea de sentar algunos conceptos fundamentales de lo que es nuestra fe, voy a hablar ahora de la condición del hombre, la necesidad del hombre de ser salvo por el Señor. El título del mensaje es La paradoja humana. Seguramente va a empezar a salir ahora. Sí, ahí está, la paradoja humana. Dos veces se plantea en el Antiguo Testamento esta pregunta: ¿qué es el hombre? ¿O qué significa ser un ser humano? En Job, capítulo 7, dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Más tarde, en el capítulo 25, dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre, también gusano. La gran pregunta: ¿qué es el hombre? O mejor, ¿quién soy? ¿Alguna vez hicieron esa pregunta? ¿Quién soy? ¿Cómo es que estoy aquí? Cuando uno mira la creación y sabe un poco el tamaño de esas estrellas, ¿qué es el hombre? Y esta es la gran pregunta que se hace David en el Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? ¿Alguna vez te detuviste a pensar? Es muy difícil pensar, ¿quién sos? En el contexto de esta creación apabullante de Dios, ¿quién soy? En todas estas preguntas se ve la incredulidad, la sorpresa de que Dios pueda poner su atención en la creación humana. Pero si somos un gusano, ¿cómo es que Dios pueda fijarse en nosotros? En lo personal tenemos que hacernos estas preguntas: ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Conocernos a nosotros mismos, buscar nuestra propia identidad. Hasta que no sepamos quiénes somos nosotros, no vamos a poder descubrir o conocer ninguna otra cosa. Ahora, hay muchas preguntas que el hombre, muchas respuestas a esta pregunta que el hombre ha dado. Y algunas son muy positivas y otras muy negativas. El humanismo secular es generalmente optimista, porque piensa que el hombre, el ser humano, es el resultado de un proceso de evolución y que tiene un potencial ilimitado y que un día va a llegar a un conocimiento y a una capacidad tan grande que va a poder tomar el control de su propio desarrollo. Hasta algunos dicen va a poder vencer a la muerte a través de la ciencia.
son optimistas. Usted escucha y hablan del hombre con una mirada así muy positiva, de lo que el hombre es capaz de hacer. Pero esta gente no toma en cuenta la perversidad humana y el egoísmo. Están los otros que son pesimistas, los existencialistas. Son los que dicen que dado que Dios no existe, no hay valores, no hay ideales, no hay reglas. Y esta es una conclusión lógica. Yo siempre menciono esa novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Uno de ellos dice, Dios ha muerto, y el otro personaje le dice, si Dios ha muerto, todo es posible. Si Dios no existe, no hay límites. Si Dios no existe, no hay ideales, no hay reglas, no hay valores. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Al no haber Dios, la gente te puede preguntar, y con razón, yo no creo que exista Dios, no creo que exista Dios, no. Esa persona te va a decir, yo no... ¿Quién dice qué es lo que está bien y lo que está mal? Claro, yo le digo, Dios dice que está mal. Dios no existe, no hay quien diga qué es lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que se ve hoy en la cultura, que nos domina. Pero esta gente, el existencialismo llega al absurdo, a la negación, al hastío, porque todo es absurdo. La vida no tiene, sin Dios, la vida no tiene sentido. Sin Dios, la vida humana pierde su valor. Ahora, este pesimismo pasa por alto el amor, la alegría, la belleza, la verdad, la esperanza, el heroísmo que ha enriquecido la historia humana. Así que, para poder contestar esta pregunta, ¿qué es el hombre?, tenemos que evitar el optimismo del humanismo secular y el pesimismo del existencialismo y ver qué dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos dice del hombre aquí en su palabra. Y un capítulo esencial es el capítulo de la creación del hombre, porque allí se nos menciona un elemento fundamental que le da al hombre su dignidad. Versículo 26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchos han discutido esta expresión, hagamos el hombre a nuestra semejanza o a nuestra imagen y semejanza. Hay un autor que seleccionó algunas ideas en uno de sus libros, Ken Thomas, y menciona cómo veían al hombre algunas personas famosas. Por ejemplo, Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Tomás Willings, un animal que se ríe. Benjamin Franklin, un animal que hace herramientas. Edmund Burke, un animal religioso. James Boswell, que era un gourmet, dice, el hombre es un animal que cocina. Y otros, de acuerdo a su posición física, Platón decía que el hombre se caracteriza por su posición erecta, donde los hombres miran
hacia adelante y los animales miran hacia abajo. Aristóteles dice que el hombre se distingue porque es el único incapaz de mover sus orejas. Aunque algunos... A ver, haga la prueba. Udell Price dice, el hombre es el único animal que tiene una marcada proyección en el medio de su cara. Volviendo a Génesis, es claro que lo que distingue al hombre del resto de la creación es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto marca la diferencia. Por supuesto, los animales tienen muchas cosas parecidas a nosotros, pero ellos no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, en la Biblia se enfatiza la diferencia entre los hombres y los animales. Primero, para avergonzarnos cuando nos comportamos como animales, cuando descendemos a ese nivel. Miren los textos. Salmo 73, Asaf, el autor. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Así que si alguien te dice, sos una bestia, es bíblico. Salmo 32, una buena exhortación. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Está hablando de la gente rebelde. No seas como una mula. Ahora también nos pone a los animales, la Biblia, como ejemplo, para que imitemos lo que ellos hacen. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, el pueblo de Dios, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Muchas veces los animales conocen a su dueño, el ser humano desconoce las verdades de Dios. Miren Jeremías 8:7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Proverbios 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que por un lado nos dice no seas como los animales y por otro lado nos dice la Biblia aprende de los animales que tienen algo para enseñarnos. Ahora mirando el pasaje este de Génesis 1, nosotros vemos que Dios distingue a los seres humanos de una manera sobrenatural en relación a todo lo demás creado, mostrando que hay una diferencia entre lo que Dios creó y la creación del hombre. Por ejemplo, le dice a los seres humanos lo que pueden comer y lo que no pueden comer. Y toma por sentado que ellos entienden lo que es un permiso y una prohibición. Planta el jardín y lo pone a Adán para que lo cuide. Es interesante que primero creó el mar y después puso los peces. Después creó la atmósfera y puso las aves. En el caso del hombre, primero creó al hombre y después creó el jardín del Edén. Y crea al ser humano, hombre y mujer, y instituye el matrimonio y lo bendice. Y camina en el jardín buscando la compañía del hombre, que cuando peca se esconde. Así que cuando miramos este pasaje, podemos señalar 5 características muy claras que muestran la dignidad del ser humano.
En primer lugar, la consciente racionalidad. No es solo que podamos pensar y razonar, eso lo hacen también las computadoras. Pero lo que no pueden hacer las computadoras, por lo menos hasta ahora, es generar nuevos pensamientos. Solo piensan lo que se les insertó. Pero el ser humano es original en sus pensamientos, puede idear cosas que nadie ideó, pensar cosas que nunca leyó, puede crear. En este momento ustedes están utilizando su pensamiento, su mente, están escuchando, están pensando, están evaluando, están criticando, se están preguntando quiénes somos. Así que Dios nos ha dado la maravilla de la mente, del raciocinio. Un científico dijo a otro: astronómicamente hablando, el hombre es infinitamente pequeño. Es cierto, le respondió otro, pero astronómicamente hablando, el hombre es un astrónomo. La capacidad de pensar, de razonar. La segunda característica que vemos en el pasaje es que Dios nos dio la capacidad de decidir moralmente. El ser humano es un ser moral. Puso en nosotros la conciencia. Ahora, la conciencia puede estar afectada por la cultura y las costumbres, y la conciencia puede fallar, pero sigue siendo un centinela que nos dice la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Es una voz interna, es una voz que no viene de nosotros, que está fuera de nosotros, que nos hace sentir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando hemos cometido un error y cuando no. Leía de una prueba que hicieron en una cárcel, por supuesto este tipo de pruebas se hacen en Estados Unidos, en una cárcel de máxima seguridad donde había gente que estaba allí, algunos de ellos esperando ser ejecutados, gente mala, pero mala de verdad. Entonces quisieron ver si tenían algún rasgo de moralidad. Y les pasaron una película donde alguien estaba molestando a una nena pequeñita. Y esos hombres reaccionaron. Eres un desgraciado. Es decir, todavía en ese corazón perverso, todavía había una idea de hay cosas que no se hacen. En tercer lugar, nuestra capacidad de crear arte, como en el caso de Pablo Guiragosian en esta noche. No solo somos llamados a administrar la creación, sino que se nos ha dado la capacidad de innovar en la ciencia, en el arte. Somos criaturas creativas. ¿Por qué? Porque tenemos el ADN de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y nos ha dado esa capacidad de crear. Por eso a veces tengo que decirlo aquí, habitualmente lo hago en el programa de televisión, cuando traigo a algún músico secular al programa y yo canto un tango ahí en el programa de televisión, entran a llamar los creyentes, dicen, ¿qué hace un pastor cantando tango del mundo, del pecado? Los que están en el programa conmigo saben, especialmente los que atienden el teléfono. Porque, ¿sabe qué pasa? La gente divide, y si hay cosas buenas, hay cosas malas. Definitivamente hay música, no música, sino letras que un cristiano no debería ni siquiera leer, no cantar, ni siquiera escuchar. Pero lo cierto es
que hay muchas cosas bellas que hicieron muchas personas que ni siquiera son cristianos. Pero dice, ¿cómo pudo este tipo, que era un sabandija, hacer una cosa tan hermosa? Estuvimos con Marilyn y Noemí viendo la vida de Rodin, un tipo, un escultor extraordinario. Era un mujeriego, tenía más mujeres que... ¿Cómo puede ser que un tipo tan mundano haya podido crear algo tan lindo? Porque él tenía en el fondo de su ser el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. En cuarto lugar, nos da una capacidad para relacionarnos y amarnos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice, hagamos habla de pluralidad, y como consecuencia, en vez de hacer un solo sexo, hizo un varón y un hombre. Un varón y una mujer, muy atento. Perdón, borren eso, por favor. Por eso cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les está diciendo, el ser humano tiene la capacidad de amar. Los animales cuidan a sus crías, pero es por instinto. El hombre ama, es un sentimiento que hay en el corazón. Amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros nietos, amamos a nuestros amigos, amamos nuestra nación. Es un amor. ¿De dónde sale eso? Somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Dios es amor, como consecuencia en nosotros hay amor. Y por último, tenemos una insaciable sed de Dios. Todo ser humano busca la realización plena. Aun cuando los seres humanos corren alejándose de Dios, están tratando de encontrar un lugar de pertenencia, encontrarse, aunque no lo sepan, aunque no lo quieran admitir, están tratando de volver a casa, encontrándose con su Creador. La capacidad más alta del ser humano es su capacidad de conocer a Dios, de tener una relación personal con Él, de amarlo y de adorarlo. Y alguien dijo, verdaderamente no somos humanos hasta que no nos inclinemos ante el Creador, hasta que no nos hayamos encontrado con el Creador. Creo que era San Agustín que decía que el hombre tiene un vacío en su corazón con la forma de Dios y trata de llenarlo con cosas, placer, éxito, fama, riquezas, pero la forma solamente se completa cuando tenemos a Dios dentro nuestro. Me gustaría terminar el sermón aquí para decir que bueno, hablar de la dignidad del ser humano, pero hay un lado oscuro de nuestra humanidad, del cual tenemos que ser conscientes. Y si por un lado está la dignidad humana, por otro lado tenemos que hablar de la depravación humana. Así que las palabras de Jesús en Marcos 7, versículo 14 en adelante, dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar.
pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué bueno, el Señor nos enseña de la dignidad del hombre, de las bondades de la naturaleza humana, y las conoce porque fue Él quien nos creó. Él sabe que somos dignos, por eso Él vino a morir, para salvarnos, pero Él también nos mostró la indignidad de nuestra naturaleza. Él no niega que podamos hacer buenas cosas, pero Él le agrega también que producimos cosas malas. Así que en este pasaje que hemos leído podemos ver algunas cosas que mencionan nuestra maldad. Por ejemplo, el número 1 dice, Jesús enseña que la maldad es universal. Cuando Él está hablando esta palabra, no está hablando en una cárcel frente a gente mala, lo está haciendo frente a religiosos. Y cuando habla el hombre, no está refiriéndose a ninguna raza ni a ningún grupo de personas en especial, está mencionando a todos los hombres. Jesús en estas palabras está definiendo lo que nos pasa a todos nosotros, buenos, malos, sabios, necios, adultos y jóvenes. La maldad es universal. Más tarde San Pablo decía o escribía, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Isaías en el capítulo 53, versículo 6, esos textos no están, decía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Les quiero decir una cosa de paso. Todos los textos que yo menciono de memoria, los aprendí cuando era chiquito. Esta es la importancia de traer a nuestros hijos a que aprendan la palabra de Dios, la repitan, la memoricen. No hace falta abundar en esto de que la maldad es universal, pero el Señor dice que la maldad, en segundo lugar, es resultado del egoísmo del hombre. Menciona 13 pecados. ¿Qué cosa en común tienen esos 13 pecados que menciona? Que son todos actos de egoísmo contra nuestro semejante. Y Jesús reduce los 10 mandamientos a dos: amar a Dios por todo, sobre todas las cosas, y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y es muy interesante esta observación, porque muchas veces pensamos que nuestra maldad es fruto de la tentación, o fruto de la casualidad, o fruto de que alguien nos hizo mal. No, nuestra maldad, dice el Señor Jesús, es porque somos egoístas, queremos lo mejor para nosotros. En tercer lugar, el origen de la maldad es el corazón del hombre. El Señor dice aquí algo revolucionario, especialmente en esta época en la Argentina, donde en la justicia se maneja el concepto del garantismo. O sea que agarran a un tipo que acaba de robar y está el juez que dice, bueno, pero roba porque cuando era chico no tenía para comer, entonces la culpa no la tiene él,
la tiene la sociedad. Ese tufillo que hay andando, que hoy anda por la justicia argentina. Tiene nombre y apellido. El Señor dice todo lo contrario. El Señor dice que somos malos no por lo que hay alrededor, que puede acelerar y potenciar nuestra maldad, que no es un problema del entorno donde vivimos, ni de la educación o de la falta de educación. Nuestra maldad no viene de afuera. Jesús dice, nuestra maldad sale de nuestro corazón. El mal está en nosotros. Es como un pozo de agua. No sé si alguna vez vieron un pozo de agua. Parece que el agua está cristalina porque está quieta. Pero apenas usted mueve el pozo, el barro del fondo surge y mancha y ensucia todo el agua. Así le pasa al ser humano. Parece que está todo bien hasta que vive una prueba, hasta que vive un desencuentro, hasta que algo que sucede no le gusta y sale de nosotros la ira, el odio, la crueldad, los celos, la revancha. El mal está en nosotros. A mí me gustaría que algún día en la Cena del Señor repitiéramos lo que repite la gente en la Iglesia Católica. No he ido a muchas misas, la verdad, pero he presenciado algunas. Pero a mí me conmueve cuando repiten, supongo que lo dicen sinceramente, no quiero jugar, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Soy yo, Señor, soy yo. Es el corazón. En mí, lo que yo soy dentro, lo que está sucio, de ahí sale el mal. Y como consecuencia, ¿qué produce el mal? Y contamina al hombre, dice, contamina todo. Es decir, lo que hay dentro mal, lo que está mal adentro contamina lo que hay afuera. El Señor Jesús, por ejemplo, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay adentro del corazón? Hay basura. Entonces, cuando habla la persona, ¿qué dice? Malas palabras. O habla de violencia, habla de crítica, habla de juicio, te escucha a veces algunos personajes en la televisión. ¿Qué tiene esa persona dentro para sacar tanta basura cada vez que habla? Y así podríamos seguir hablando. Cuando haces algo malo, aceptá la realidad, fuiste vos. Y cuando hacemos algo malo, contaminamos todo. Así que la evaluación de Jesús sobre la condición humana es, primero es universal, todos somos malos sin excepción, es resultado del egoísmo, es rechazar a Dios y a nuestro prójimo, viene de adentro, sale de nuestro corazón y contamina a todo lo que nos rodea, nos contamina a nosotros y nos aleja de Dios. Así que aquí está la gran paradoja humana, la dignidad de haber sido creados por Dios y la perversión a la que hemos llegado. Nuestra dignidad y nuestra depravación. En un momento podemos tener algo de Dios porque hemos sido creados a su imagen y al próximo momento actuar como animales. Fíjense, los seres humanos crearon los hospitales, las universidades, las democracias, las iglesias, las cosas extraordinarias, resultado de la creación del hombre. Pero también el hombre creó la cámara de gas, los campos de concentración, la tortura,
el arsenal nuclear, es el mismo hombre. Una extraña paradoja. Noble e innoble, racional e irracional, moral e inmoral, imagen de Dios y bestia. Por eso la necesidad que tenemos de una redención personal. Dado que el mal está arraigado en nosotros, necesitamos la redención que venga de afuera, necesitamos un Salvador, pues no podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos un nuevo comienzo que nos limpie de la corrupción, del pecado y nos dé un nuevo corazón, una nueva creación, una esperanza nueva. Y dado que hemos sido creados a la imagen de Dios, esa redención es posible. Todo ser humano es redimible. En Jesucristo Dios vino a buscarnos y Él llevó en la cruz nuestra maldad. Cuando ocupando nuestro lugar murió por nuestro pecado para que nosotros podamos ser perdonados. Este es el mensaje del Evangelio. Y hoy está sentado en el trono esperando completar esa redención en toda la creación. Si hay alguna persona que todavía no arregló su alejamiento de Dios, no es que no crea en Dios, pero no puede decir que Dios es su Padre. La única manera de llegar a relacionarnos con Dios es arrepintiéndonos de nuestro pecado, que es decir, sí, es verdad, yo soy ese hombre, eso es lo que hay en mi corazón, ese soy yo, no te haga problema, ese que describí también soy yo. Y una vez que uno se arrepiente y dice, Señor, quiero cambiar mi vida, acepto que vos moriste por mí en la cruz. Creo que moriste por mí en la cruz. Y como respuesta a tu entrega, yo te entrego mi vida. Mucha gente no tiene deseo de entregar nada. Mucha gente se acerca al Evangelio para recibir. Pero para ser cristiano hay que entender la palabra de Jesús. El que quiere seguir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Son evangélicos, vienen a la iglesia, hasta trabajan en la iglesia, aquí, en esta y en otras. Sí. Pero nunca le han dicho, Señor, me arrepiento, te entrego mi vida. Estamos en este momento muchos que de alguna manera nos hemos sentido identificados y vivimos cada día en nosotros esta tensión de esta paradoja. Por un lado somos buenos, especialmente los domingos a la noche cuando venimos y nos ponemos la cara de creyente, y por otro lado somos malos, tenemos malos pensamientos. Soñamos cosas perversas. Y a veces uno, te habrá pasado, te encontrás haciendo algo que no querés hacer, que no debes hacer. El mal está en mí, decía Pablo, no uno de cuarta categoría. El mal está en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
tenemos esa tensión. Yo la tengo y vos la tenés. Y si vos crees que es así, es muy bueno poder leer y pedirle al Señor, Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba, mamita, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. ¿Estás dispuesto? Todos. Así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. Y hermanos, constantemente tenemos que estar conscientes de esta paradoja, de esta tensión que hay en nosotros. No nos creamos tan buenos, tan santos. Somos débiles. Y la única manera de poder vencer a esa debilidad es permitir que el Espíritu de Dios me examine, me mire. Examíname, oh Dios, y prueba cada uno de mis pensamientos. De 10 no sé cuántos pasan. Pero Señor, sacame del camino malo, del camino que dice, del mal camino. Sacame, Señor. Mostrámelo. En realidad, quiero decirles esto. Dios no nos va a sacar del mal camino. Dios nos va a decir, este es el mal camino y este es el buen camino. Elegí vos. Porque Dios no quiere tener hijos robots. No somos personajes de la PlayStation de Dios. Él nos va a decir. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida y nos exponemos a Dios tal cual somos, sin caretear, sin querer vender lo que no somos. Dice el Salmo 51, al espíritu contrito, que quiere decir al espíritu que se sabe que está mal, y al espíritu humilde, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Saben a quién desprecia? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sentís que la palabra de Dios te ha tocado en esta noche? Inclinar rostro y pedirle, Señor, examíname. Señor, es verdad, yo soy esa persona, vivo esa tensión. Tengo momentos hermosísimos de alabanza, de bendición, de servicio, de amor. Pero también, Señor, tengo los otros. Y te pido que me ayudes a seguir el buen camino. Que me enseñes. Esta reunión puede ser extraordinaria. Pueden aparecer ángeles aquí, pero mañana a las 7, 8 de la mañana cuando te levantas para trabajar, nada ha cambiado. Sigue
la dignidad de haber sido creados a imagen de Dios, y por el otro lado la depravación, la maldad, la miseria que sale de nuestro corazón. Y solamente dejando que el Espíritu de Dios nos llene es que vamos a poder vencer y caminar cada día más cerca del Señor Jesús. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra y ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a meditar, ayúdanos a que podamos tomar esta decisión de dejarnos examinar por ti. Y si ese examen, Señor, expone las miserias, las maldades, los dobleces que hay en nuestra vida, Señor, que podamos ser humildes y confesarlos para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Si hay alguien aquí, Señor, que se da cuenta que todavía no ha arreglado su relación contigo, que en este momento tome la decisión de recibirte como Salvador y Señor. Decirte, quiero ser un hijo tuyo, quiero vivir la vida que vos tenés pensada para mí. Renuncio a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero ser, y te entrego mi vida. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Generalmente cuando cantamos la canción empezamos y no recordamos bien la letra, así que la primera vez la podemos cantar como sin culpa de que estemos mintiendo. Como que la cantamos porque nos la pusieron allí y la canto. Pero ahora ya sabés lo que vas a cantar. Y espero que la puedas cantar con todo tu corazón. Que le puedas pedir a Dios a través de esta canción. Limpiame, Señor, purifícame, limpiame. Está lleno de basura. Sácame mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis malos hábitos. Saca mi egoísmo. Saca mi materialismo. Saca eso que no te agrada. Saca, Señor, purifícame. Dios quiere hacerlo. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Póngase de pie y cante. Purifica
nombre del Señor Jesús, Señor. Y la oramos para que mañana a la mañana, cuando estamos viajando, cuando estamos haciendo nuestras tareas, nos recuerdes, Señor, y nos enseñes el camino. Queremos vivir de acuerdo a tus enseñanzas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la semana o el domingo que viene.